Pablo, Mariel, buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, en principio lo que estamos viendo es la pregunta que se hace Albert Schultz, ¿no? ¿Qué es lo social? ¿Qué es lo social justamente? La ruptura del conjunto social tiene que ver con las políticas públicas de seguridad. En muchos casos estamos hablando no de gobernantes, sino de una clase social política que tal vez tiene mezquindades, y esto es el conjunto que hoy estamos viendo. En esta pantalla partida estamos viendo todos esos actos de violencia que también tienen que ver con la inseguridad propiamente dicha. Pensemos que la violencia es la razón de los que no tienen razón. Y esta gente no tiene razón porque no se la formó en esa razón. Y esas políticas públicas son la razón de la sin razón. Valga la redundancia, y lo que quiero decir con este juego de palabras es que lo que estamos viendo acá es por la carencia de políticas públicas adecuadas. No se trata ni de mano fofa ni de mano dura, se trata de mano segura. Y la mano segura es la mano del técnico, como dicen los correntinos, Arandupó. Arandupó es la mano sabia que tiene que restablecer el conjunto social, porque la inseguridad la seguridad no es un problema netamente policial, sino es un problema de políticas públicas. Claro, ahora uno no puede, digamos, aceptar o creer que por una cuestión ideológica, vos cruces, ¿no?, una jurisdicción en cuestión de kilómetros y la cosa sea realmente tan diferente, ¿no? Sebastián Queijero es abogado penalista y voy a pedirte, bueno, la opinión también en función de lo que acabamos de ver y de esto que se está planteando en realidad desde hace años, Pablo, ¿no? Son como histórico. Da la sensación, Mariel, de que está recrudeciendo todo, sobre todo en algunas zonas de la provincia de Buenos Aires. Hasta hace poco las miradas se concentraban en Rosario, pero la verdad es que la provincia de Buenos Aires ha tenido un deterioro. Y además lo que pasa después, ¿no?, con las víctimas. Porque este policía después tiene que cambiar el lugar donde vive, porque viene la familia, los amigos, lo quieren perseguir. O sea, te cambia... No, te arruina la vida, esto te arruina literalmente la vida, ¿no? Bueno, mira, yo vivo en la provincia de Buenos Aires, Héctor también, conocemos muy bien y aparte ejercemos en la provincia de Buenos Aires. Claramente hay una inacción donde se necesitan tomar una serie de acciones inminente, porque es una cantidad de hechos violentos. La violencia que tienen todos estos hechos no pasaba antes. Cada vez hay más violencia en los hechos. Ahí estamos viendo un caso de un colectivero, por ejemplo, que por nada termina en muerte. El hecho de hace unos meses en las fiestas de una persona que mató a otra persona por la música. O sea, claramente... Perdón, principios de enero, un narco matando a un joven de 22 años que estaba volviendo del trabajo en la madrugada. Faltan políticas. Yo creo que en marzo va a haber algunas acciones, como por ejemplo Cuba y Argentina son los únicos que tienen la edad de punibilidad a partir de los 16 años. ¿Eso entonces, hay que bajarla? Claramente que sí, en toda América, pero todo el continente de América, solo Cuba y Argentina, la punibilidad de los menores a partir de los 16 años. Abajo no. Y tenemos un sinfín de hechos donde lo cometen menores. Y bueno, lamentablemente tiene las manos atadas el fiscal porque no tiene las herramientas para poder actuar. Ahora pienso, ¿no? ¿Es la justicia? ¿Es la decisión política? ¿Por dónde empezarían ustedes? Todos están vinculados, obviamente. Desde lo mínimo, arranca de una comisaría, que son lugares de tránsito, no son lugares de detención donde tiene que estar mucha gente, donde tiene que estar mucho tiempo detenido. Entonces, arranca el problema en la comisaría, arranca por los recursos que tiene todas las fuerzas de seguridad, arranca por la prevención. Un ejemplo, Capital Federal tiene un anillo de seguridad que está demostrado que es efectivo y tuvo miles de resultados positivos. Perdón, ¿por qué no lo tiene la provincia de Buenos Aires? ¿Porque es más grande? Yo no soy quien por ahí Héctor, que es especialista en seguridad. No se trata de un costo, sino de una inversión, ¿no? Hablemos de políticas públicas. Claro. Bien, insisto, las políticas públicas son decisiones que tienen que llevarnos en el mediano y el corto plazo un resultado positivo, como lo viene haciendo desde hace muchas décadas la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es decir, no tiene que ver una cuestión de ideología en esa exacerbación de las ideas, sino una cuestión de resultados. Y el resultado tal vez no está hoy puesto en lo que es la seguridad y la libertad. Siempre se habla, esto venía de la época de Alberto Fernández, es histórico, que la ciudad de Buenos Aires tiene más recursos que la provincia de Buenos Aires. ¿Es por este motivo que la provincia de Buenos Aires es menos segura? La provincia de Buenos Aires, la columna vertebral de la seguridad es una comisaría. Hoy las comisarías no tienen recursos humanos y recursos técnicos como tiene tal vez otras dependencias. Por ejemplo, una dependencia que no sirve absolutamente para nada, que le cambiaron de nombre y las quieren hacer pasar como fuerzas especiales, es la UTOI. ¿La UTOI para qué sirve? Pongan un comando de patrullas y pongan ese recurso humano específico en una dependencia policial que es el que tiene contacto con el vecino. Viví toda mi vida y sigo viviendo en el conurbano profundo. Siempre también está vinculada a la política. Doy un ejemplo. Hubo una bajada de línea en los gobiernos anteriores de la Procuración General de la Nación, donde todos los temas de género
nosotros decíamos, tenés menos pena de ir a robar que tener un problema con alguien de diferente género, una persona femenina. Hubo una bajada de línea de arriba donde era un delito que estaba más penado. Entonces, bueno, acá también... Pero perdón, ¿cuál era el delito más penado? No termino de entender. Todos los delitos relacionados con género, de un hombre hacia una mujer. A ver, porque género también es viceversa. No, el agravante es contra género, otro sexo. Sí. Toda la violencia, se crearon fiscalías, comisarías de la mujer, podemos hablar un montón del tema. Sí. Hubo una bajada de línea de arriba donde se trabajó en este tema y se solucionó mucho. Claro, que tampoco habría sido muy efectivo, porque el número fue altísimo y sigue siendo altísimo. No, ahí si me permite, el Ministerio de la Mujer no sirvió para nada, pero ahí... Algo me parece importante. Una bajada política. No entiende lo que dice el doctor. Se abrieron hasta comisarías. Lo que es interesante fiscalías. Es cuando uno analiza los municipios. Entonces uno ve que en algunos municipios la realidad de la seguridad es muy distinta a municipios aledaños. Yo vivo en el municipio de San Miguel y es mucho mejor la seguridad en San Miguel que en José Cepaz, que en Merlo. Y están todos en la provincia de Buenos Aires bajo el gobernador Kicillof. ¿Cuál es la diferencia? El intendente. ¿Cuál es la diferencia del intendente? La decisión política. Y a veces no es solamente invertir más, sino invertir mejor y que sea una prioridad. Hay un montón de programas de seguridad que fueron instalando distintos municipios que tienen bajo costo. Uno, me acuerdo del San Miguel, uno muy conocido, José en Alerta, lo fueron instalando en un montón de municipios. Y eso es una decisión política de bajo costo que tiene un alto impacto. ¿Por qué no lo implementan en el resto de los municipios? Es algo interesante. Y cuando uno ve también lo ideológico, que me parece es el punto de partida de esto, para muchos kirchneristas o gobernantes, el victimario es el policía y la víctima es el delincuente. Porque se cansan de defender delincuentes cuando terminan muertos o golpeados y se cansan de quejarse de los policías cuando salen a defenderse. Entonces, si partimos de esa base, cualquier camino, vamos a andar mal. Y permítame una sola cosa más, sí, claro, que tiene que ver con la agenda que nosotros tenemos en el Congreso, que también, digamos, distinta a la economía, a la inflación, que es por el fenómeno monetario, esto es multifactorial. Hay una ley que nosotros vamos a tratar ahora, que es de reiterancia, un proyecto de ley, que es una persona se le ahora puede en extraordinarias. Ahora en extraordinarias. Que es, hoy día una persona puede quedar privada de la libertad en el caso de que haya peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación. Se agrega un tercer motivo que es la reiterancia, o sea, alguien que ya está procesado, imputado por delitos de violencia, digamos, alguna serie de delitos. ¿Qué eso qué significa? Muchos de estos delincuentes que estamos viendo no es el primer delito que tienen. Y es más, probablemente hayan ido a la policía, estén procesados. Está bien, el tema es la justicia, a la calle. ¿Por qué los dejan en libertad? Está perfecto la ley de fondo. La cuestión es la de forma. Hay que tener más instituciones que sean unidades penales para resocialización, porque si tenemos leyes pero después no se cumplen porque no tenés cupo en la unidad penal para que el juez lo pueda mandar, esa persona vuelve a la calle, no le dan solo una pulsera, pero la pulsera se la corta. Entonces, para que haya una muy buena política de seguridad, tiene que haber una muy buena política criminal. Está perfecto la ley que dice de reiterancia, me parece de acuerdo, como abogado también estoy de acuerdo, pero sin perjuicio de esto, la política criminal es unidades penales acorde a la población penal que tenemos. No pueden estar, como decía el doctor Quejeiro, asignados en una dependencia policial, porque también soy un ex oficial de policía y conozco, he tenido 70 detenidos en una dependencia policial, que el policía no está preparado para cuidar detenidos. Claro. Ahora, yo me imagino la pregunta que se hace la gente en este momento. Imagínate que sale el proyecto de ley de reiterancia. Un tipo que robó 3 veces. La ley dice que le toca tal cosa. ¿Sí? Estoy pensando en voz alta. ¿El juez lee eso? ¿Tiene que aplicar la ley? Pero echa la ley. Pero la ley, se supone que la ley está ahí para no ser violentada. Hago este párrafo chiquitito. La ministra Bullrich, justamente cuando lo detienen a Jones Walla el otro día en el sur, hablaba de reiterancia, ¿no? Decía, si tuviéramos la ley, este tipo estaría adentro, ¿no? Y no estaría, intentando. Hay un sentimiento también que tiene el delincuente, que es que siempre zafa. Vamos a hablarlo de una manera coloquial para que se entienda, que siempre zafa. Entonces, con ese sentimiento que tiene toda la gente que comete delitos, se va a hacer difícil después cerrar el embudo. Yo siempre cuando doy clases pongo un ejemplo y después la equidad. La equidad, y voy a dar este ejemplo. La equidad me refiero, cuando le robaron a un ministro, enseguida en menos de 24 horas tenían allanamientos y tenían detenciones. Cuando le roban a una persona que no es conocida, no tiene esa mediatez que necesitan los expedientes. Y después la equidad, que sea todos para iguales. Yo siempre doy de ejemplo Paris Hilton, la familiar del imperio de los hoteles. Manejaba alcoholizada y la detuvieron, estuvo presa. Acá pasa eso, si estás nada, te sacan el coche, la licencia. O sea, la fuerza que tienen, las leyes tienen que cumplirse. Ahora, como ex efectivo, ¿no?
los policías en la provincia? Porque el otro día vino el ministro Wolf, hablaba también de la preparación que tiene, ¿no?, de la policía de la Ciudad de Buenos Aires. Claro, en Buenos Aires, en la Ciudad de Buenos Aires son 2 años, en la provincia un poco más de 6 meses, 8 meses. ¿Cuál es la realidad hoy? Porque esto, digo, hace años que venimos hablando de esto. Pareciera ser que o la decisión política no está, o no tienen ganas de hacerlo, o a alguien le conviene que pase todo esto. Yo cuando egresé de la Escuela de Policía Juan Bucetich, con la jerarquía de oficial ayudante hace 42 años, en 1983, en diciembre de 1983, con democracia, nosotros hacíamos 2 años internados. ¿Qué equivale 2 años internados en la Escuela de Policía Juan Bucetich? A una secundaria, al 5º año una secundaria. Más de 1.400 horas cátedra. Teníamos profesores de lujo. Sabíamos lo que era un homicidio o una hipoteca. No confundíamos homicidio con hipoteca porque las dos se escribían con H. Hoy parece que echar la interpretación hace que se confundan. ¿Vos considerás que hoy bajó la preparación? Pero, a ver, pensemos que se habla de la policía local, de la policía de la ciudad, de la policía de Buenos Aires 2. Es decir, todas cuestiones que no tienen sentido de ser en las políticas públicas de seguridad. Entonces, ¿cómo quieren que nos vaya? Y hoy le echan la culpa al personal policial, cuando el personal policial, recién lo decía el diputado, es víctima. El personal policial hace lo que debe y después de la interpretación de cada juez termina debiendo lo que hizo. Entonces, duda, y cuando duda termina yendo al cementerio a visitarlo al familiar. Tremendo. Enseguida seguimos, pero quiero saber qué piensan los vecinos también, que en muchos casos son víctimas de la inseguridad. Esto decía un vecino en Tablada, ¿no? Tablada. Sí, yo lo viví hace un año atrás, bajé del auto ahí, justo se paró un coche rojo ahí, bajó un tipo con el fierro y me apuntó a la cabeza. Y bueno, entonces me dijo que lo diera todo, pero bueno, le dije no tengo nada, así como medio de miedo, no tengo, y me tiró un culatazo con el fierro, me dejó sangrado en la cabeza y bueno, tuve que ir al hospital con mi hija y bueno, pero... ¿Usted pudo ver el video de lo que pasó ayer? No, porque llegué del laburo y sí, tenía la inquietud de ver, pero no pude verlo, no pude ver nada porque no se podía pasar toda esa situación. ¿Y después qué le contaron de lo que pasó? ¿Cómo fue la secuencia? Simplemente eso, porque los vecinos iban, no dejaban pasar y dijo que ¿sabes algo? No, realmente no sé muy bien. Muy difícil vivir así. Pero totalmente. No se puede, realmente la gente no puede vivir tranquilo. Sí. Digo, se han llevado autos con criaturas atrás y además a veces es matar por matar, Pablo. O sea, porque de pronto le han dado todo y automáticamente disparan. No es... Sí, yo lo que no termino de entender es por qué la política todavía no paga electoralmente toda esta decida en materia de seguridad. ¿Por qué ganó Decis Espinosa en La Matanza de nuevo, Kicillof en la provincia? No solo de la provincia, sino también en La Matanza. Mariel, volvemos a tener información urgente, vamos. Esto pasó en Rosario, tiene que ver con la inseguridad de la que estamos hablando. Déjalo, chicos, por favor. Por favor, tranquilízate, por favor. Imágenes dramáticas. Un joven... Le arrancó la cabeza. Chocó y mató a una mujer y a su hija. Están investigando si este chico corría una picada. Esto pasó sobre la avenida Wheelwright en la costanera céntrica de la ciudad. El acusado será imputado por el delito de homicidio simple con dolo eventual. Son terribles las imágenes y el audio, ¿no? Sobre todo la desesperación frente a este cuadro, ¿no? Una mujer y su hija, 120 kilómetros por hora, Pablo. En una avenida metropolitana, podríamos decir, ¿no? De una ciudad. Exactamente. Y en donde muchos de los vecinos dicen que es normal, lamentablemente, que la utilicen para correr picadas, ¿no? Y acá tengo un montón de preguntas para hacerles a nuestros especialistas. Esto claramente no es un caso de inseguridad tradicional. Ahora, ¿qué tan asesino es una persona que anda a 120 kilómetros por hora en una avenida en Rosario? Y que entiendo que no tenía la voluntad de matar a una mamá y a su hija,
pero lo termina haciendo. Y hay una cuestión de responsabilidad acá. Quien desprecia el riesgo, quien ignora el riesgo es un imprudente, es un irresponsable. Él despreció el riesgo porque se tendría que haber representado esa posibilidad de lo que puede ocurrir a esa velocidad extrema en una arteria importante como es esa avenida que ustedes mencionaron. Sin perjuicio de esto, volvemos al principio de la conversación, ¿no? Y al libro ese maravilloso de Albert Schultz. ¿Qué es lo social? Esto es lo social, esto es lo que se crea con distintas políticas públicas, como vemos estos tarados que de repente, porque ahí se podía haber cruzado el jardín infante, y matan a todo un jardín infante. Entonces, esto es el problema que hoy tenemos que resolver. ¿Cómo formamos al hombre y después al ciudadano? Otro libro importante que voy a citar es el Emilio de Rousseau. Decía, primero hay que formar al hombre. Y hombre era, y digo por un concepto genérico, no de género, era cuando vos terminabas la primaria a los 12 años y después te hacías ciudadano cuando no era obligatoria en su momento la secundaria. Hoy no está pasando eso y hoy la secundaria es obligatoria. Entonces, ¿qué está fallando? Las políticas públicas. Pensaba en lo que decía Pablo, donde no tenía la voluntad, decías vos, pero si la máxima es 50, 60, esto es como el tema del alcohol. Digo, vos te subís a manejar un auto y si vas en lugar de a 60, que es la velocidad permitida, a por ahí a 120, tenés que presuponer que podés llegar a matar a alguien, ¿no? Y lo mismo, tiene que haber más que nada para la justicia, para que quede claro. Tiene que haber sanciones ejemplificadoras para los demás. Yo me pongo al lado de defensor. Con dolo eventual o homicidio culposo. Porque vas a decir, no tuvo la intención, claro, el dolo de querer matar, se tuvo que haber representado, como dijo Héctor, que se iba a X velocidad, después vemos si es el agravante o no, si iban corriendo picadas o no. Pero bueno, la defensa que un buen abogado le puede hacer a esta persona seguramente quede en libertad. Por lo que decía Pablo, esto que por él no por cómo están las leyes hoy, la jurisprudencia que hay, que son la suma de fallos. Generalmente en accidentes de tránsito, cuando hay muerte, que va a quedar detenido, va a empezar una investigación, pero después toman la libertad. Entonces falta políticas en este caso, políticas en tránsito, políticas para que no pasen estas cosas, que haya sanciones más fuertes a las personas que beben, sanciones más fuertes a las personas que consuman estupefacientes y manejan, que en una avenida donde la máxima supongo que será 40 o 60, vaya a 120, claro, que no vuelva a manejar, porque encima por ahí después recuperan la libertad y le sacan el registro, pero no es de por vida, por ahí son 5 o 10 años que no puede manejar. Claro, mientras tanto una familia queda destrozada en un hecho que era absolutamente evitable, absolutamente evitable. Vamos a hablar con un abogado especialista en accidentes viales, vamos a darle la bienvenida a Natalio Nicodemo. ¿Cómo le va, doctor? ¿Bien? ¿Qué tal? Buenas noches, Mariel, Pablo y equipo. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es la primera interpretación? ¿Qué es lo primero que tenemos que saber después de las imágenes que estuvimos viendo? Bueno, otro caso de una persona que es más que imprudente. Estamos ante un homicida vial. Realmente, como ustedes explicaban, quien lo hacía a una velocidad, Pablo, criminal. La velocidad de 120 por hora. Claro, en un homicida vial es un buen término. Homicida vial es lo que son homicidas viales, porque se representaron el riesgo y no les importó y terminaron matando. Pero como bien decía el colega Queijeiro, exactamente estos casos, primero se califican por homicidio simple con dolo eventual, pero desgraciadamente las condenas que tenemos desde Madre del Dolor generalmente son condenas por homicidios culposos agravados, Pablo, donde la condena es tan lamentable del Código Penal de 3 a 6 años de prisión. Por eso, como decía el colega, después terminan siendo escarcelados. Con lo cual puede no ir a la cárcel, no tener prisión incluso, ¿no? Incluso va a tener prisión, pero una baja condena, Pablo. En este caso particular, fíjate que la fiscal, si bien hace una acusación de homicidio simple con dolo eventual, donde la pena sería de 8 a 25, después las cámaras de casación terminan bajando las calificaciones a un homicidio culposo agravado, que es el artículo 84 bis del Código Penal, donde tiene la pena de 3 a 6 años, una pena vergonzosa que tiene el Código Penal, en la cual estamos luchando junto a Vivian Perrone, Madre del Dolor, y tantas ONG en el Congreso, con un proyecto que ya tiene dictamen en el Senado, justamente por lo que decía el colega Queijeiro, para elevar las penas ante estos homicidas viales, Pablo. Bien. Sí, me quedé pensando en la figura que mencionó, ¿no? Y lo de homicidas viales, básicamente. Acá no habría si es culposo, doloso. Cuando vos te representás, es el término que utilizó el doctor, la posibilidad de que ir a 120 en una avenida, en una zona urbana, puede pasar una tragedia como esta para esa familia que perdió a la mamá y perdió a la hija. No hay lecturas posibles, del código debería ser Mariel, uno.
Mariel, es muy acertado lo que decís. Este imputado, este gran homicida vial que destruyó una familia, porque así lo hizo, este irresponsable ya tenía antecedentes, Mariel, de haber circulado con alcohol en sangre, había pasado semáforos en rojo, tenía multas por circular a velocidad excesiva. Esto, Mariel, era cuestión de tiempo. Este homicida vial iba a terminar matando y terminó matando, Mariel, porque el Código Penal no lo atrapó antes de tiempo. Que es lo que buscamos nosotros con la prevención. Nosotros, en el caso mío, me toca actuar cuando ya hay muertes, lesionados. Justamente lo que buscamos es que el Código Penal también sirva para evitar que llegue una persona a matar, como decía el colega, por ejemplo, que lo inhabiliten para conducir antes de que mate, como hacen en España. Bueno, en Argentina es tan lamentable el Código Penal que tenemos que las condenas son de 3 a 6 años, el mínimo es 3, por eso son excarcelados. La verdad que son penas vergonzosas y espero que los legisladores vean todo esto y vean que a estos homicidas viales le corresponde otra pena. Bien, acá tenemos un legislador y en un ratito le vamos a preguntar qué piensa. Quiero mostrarles el perfil del homicida vial. Me parece un término muy atinado para este caso. ¿Quién era el conductor? Agustín López. 20 años. ¿Qué pasó después de que, mató a esta mujer y a su hija? Fue hospitalizado, está con custodia policial, tenía antecedentes, como bien dijo el doctor Pablo, de infracciones de tránsito y ya le habían retirado la licencia por conducir alcoholizado. Sin embargo, como bien dijo el doctor, la justicia no fue lo suficientemente firme como para que no saliera y volviera a cometer una infracción al nivel de terminar con la vida de estas mujeres, Y terminó matando, efectivamente. Doctor. Perdón. Sí. No, digo, si quería cerrar con algún otro concepto. No, que esto, por favor, los legisladores, los senadores, los diputados, nosotros con Madres de Dolor, con Vivian Perrone, son personas que están en esto hace 20 años luchando. Ya hemos logrado el dictamen en el Senado, que esperemos que se trate este año en el Senado, en el recinto. ¿Qué estamos pidiendo básicamente? Estas personas, como este homicida vial, yo creo, ahí diciendo con el colega, en que no son imprudentes. Esto es otra cosa, esto es más que imprudencia. La imprudencia es otra cosa. Tampoco estoy diciendo que agarró un rodado y salió a elegir a quién matar, pero sí que se representó que podía matar y no le importó. Por eso estamos proponiendo que haya una tercera escala en el Código Penal, que hoy no está, en el 84 bis, que para estos homicidas viales las condenas sean de 5 a 12 años de prisión y no de 3 a 6. Así que esperemos que los legisladores vean estos casos, vean familias destruidas y cuando tenemos un hecho como este, lamentablemente, que le caiga todo el peso de la ley. Bien, Natalio, esperanos ahí, por favor, porque quiero saludar a nuestro colega, él es periodista en Rosario, Rodrigo Miró. ¿Cómo estás, Rodrigo? Contanos qué se sabe, cuál es la última información disponible con respecto a este hecho aberrante que pasó en tu ciudad. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Buenas noches. Como se imaginarán desde anoche, cuando se supo del siniestro vial, no accidente, perdón, de lo que había pasado, la tragedia, y hoy todo el día, muchos muy conmovidos en la ciudad, primero en los medios, luego en las redes. Durante la tarde se conoció, ustedes mostraban el perfil de cuenta de Instagram de quien manejaba ese auto a esa velocidad temeraria de 120 kilómetros por hora. Y la Fiscalía ahora está pidiendo información. Hoy la Fiscalía hizo una conferencia de prensa en la cual solicitaba que quienes hubieran eventualmente visto la moto que también estaba maniobrando muy cerca del auto que chocó a la familia cordobesa, si podían acercar datos. Durante el día no apareció ese motociclista. No termina de quedar claro cómo fue la maniobra, porque en principio, según lo que informó hoy muy temprano la Municipalidad de Rosario, el auto, yo no escuché si ustedes llegaron a decirlo, pero desde la zona sur de la ciudad se lo veía circular. En principio parece que puede haber sido de la casa de su madre. En esas primeras maniobras, ese primer recorrido, no estaba la moto, que luego apareció sí a una velocidad muy fuerte, corriendo a la par del auto dentro de ese túnel que tiene una velocidad máxima de 60 kilómetros por hora y que, como ustedes explicaron ya varias veces, la cámara de la municipalidad lo tomó a 120 kilómetros por hora.
Claro, el doble de la velocidad permitida. Lo de la moto no lo había visto en las imágenes, es un dato importante, Rodrigo. ¿Qué se sabe? Evidentemente, entonces, la picada se estaba haciendo efectiva. ¿Se sabe quién conducía? ¿Cómo fue? Para saber. Mira, en principio, bueno, la fiscal es Mariana Brunotto, va a tener que establecer si efectivamente se estaba corriendo una picada, porque eso es un agravante a la hora de la calificación legal. Pero, insisto, no está claro. Sí, la información que hay, lo que testigos afirmaron haber visto, y que inclusive la cámara de seguridad toma dentro del túnel, es que al ingresar al túnel no estaba la moto, no estaban circulando en velocidades demasiado altas. Algo pasó dentro del túnel, no sabemos si fue una discusión entre la moto y quien estaba en el auto, si se desafiaron a correr, si eso fue lo que los indicó a tomar la velocidad. De todos modos, uno de los testigos que hablaba hoy contaba que él estaba dentro del túnel caminando, porque ese túnel tiene la particularidad, es un viejo túnel que en Rosario tiene algunos lugares así que se han descubierto túneles antiguos, ese es uno. Vos lo podés cruzar caminando, bien, se puede entender que es riesgoso, pero bueno, alguien estaba caminando y dice haber visto que la moto al salir del túnel bajaba la velocidad, que el auto le pasó por al lado, que luego pierde el control, choca contra un cordón, choca contra el otro y finalmente sube a la vereda, pero... insisto, no está claro qué es lo que estaban haciendo la moto y el auto, Rodrigo, para terminar de esa forma. Sí. Rodrigo, ¿qué se sabe de la familia que terminó perdiendo a la mamá y a la hija? ¿Está el papá? ¿Hay otros hermanos? No se saben las edades también. 41 años la mujer fallecida, 16 años su hija. Bueno, no quiero ser... O sea, durante la tarde circularon videos en redes sociales, algunos les llegaban por WhatsApp, grabados por algunos de los testigos del hecho instantes después del terrible hecho, imágenes que realmente son no recomendables ni para mostrar ni para verlas. En ese momento y en ese contexto, el padre de la familia, lo que muchos cuentan es que el destino quiso que viera venir el auto y alcanzó o atinó a salvar a su hija de 6 años, que es la que está internada ahora en el Hospital de Niños de Rosario. O sea, en el auto, digamos, la mamá que termina siendo asesinada, permítanme usar este término, la hija de 16 años y también venía una chiquita de 6. Claro, 4 integrantes, un hombre, una mujer y 2 hijas, una de 16 y otra de 6. Las 2 mujeres... La mujer, la mamá de 41 años y su hija de 16 son embestidas de lleno por el auto y el papá alcanza a correr un poco a su hijita de 6 años, que sí golpeada un poco por el auto, pero no como podría haber sido, porque podría haber sido mucho peor. Por eso después ella quedó internada. Hoy a la tarde daban el parte médico en el cual decían que bueno, mañana podría ser pasada a una sala general, a la sala común, y si está bien, que evoluciona favorablemente, que creen que sí, podría ser trasladada a Córdoba. Ellos son cordobeses y estaban de paseo en Rosario. Ay, Dios. Familiares de ellos contaban que 10 minutos antes les habían compartido una foto de lo linda que estaba la ciudad, que estaban paseando, recorriendo, y por si alguien recién se engancha con la noticia, ni siquiera es que estaban cruzando la calle y cruzó el semáforo en rojo, no, se subió sobre la vereda a 120 kilómetros por hora, convirtiendo ese auto en un arma. Me imagino una conversación imposible va a ser la del padre con la hija para contarle qué pasó efectivamente. Es tremendo. Nos esperas un poquitito, Rodrigo. Quiero preguntarle al diputado Santurio, bueno, ¿se pueden cambiar las leyes? ¿Ustedes estarían de acuerdo con aumentar las penas para esta clase de episodios? Sí, yo creo, la verdad, no hay que hacer leyes por casos, pero los casos sirven para explicar las leyes. Claro, pero acá ya tenemos muchos casos. Y esto claro, sí. Es que justamente lo que quiero destacar es esto. Sí, estoy de acuerdo. La chica, a su hermana y a su mamá, no las va a recuperar nunca más. Y el asesino que está manejando a 120 kilómetros por hora va a recuperar su libertad. Más con las condiciones que estamos ahora. Eso no se puede esperar, que todos los jóvenes o todas las personas que se les ocurre manejar a 120 kilómetros por hora cambien su conducta. Si al final del día no te va a pasar nada, la verdad es esa, ni tampoco que tenga justicia a las personas que sufren estos daños. A la mamá y a la hija que murieron, ya no hay nada que podamos hacer. Ahora, los familiares sí merecen justicia. Entonces me parece que hay que cambiar. Hay muchísimas cosas del Código Penal que se tienen que modificar respecto a las penas, procesos, bueno, como hablábamos antes del proyecto de reiterancia, pero me parece que este punto, para que haya una proporcionalidad, un equilibrio, una razonabilidad y sobre todo lo que está buscando, justicia. Por de pronto, permíteme, Pablo, pero lo voy a decir, digo, me parece bien lo que hizo el colega
cómo en un momento se refiere a esto, ¿no? Digo, porque nosotros también tenemos una responsabilidad como comunicadores. Y esto no fue un accidente. Un accidente es algo... Digo, esto fue un siniestro vial, digo, un accidente es algo que, bueno, vos no podés evitar, digo, que no sé, alguien te choca, vos te chocaste un árbol, digo, es eso. Esto no, ¿no? Entonces me parece que también en el uso de las palabras que tanto nos identifican muchas veces, lo destaco, ¿no, Natalio? Porque... Sí, Mariel. Esto no fue algo que, bueno, pasó y no lo pudo evitar. No fue un... Ahí vamos con vos, Rodrigo. Primero Natalio y después Rodrigo. Y bueno, le respondo también al diputado que esta realidad ya pasó, no se puede cambiar. Pero sí ustedes, diputados, pueden en el Congreso Nacional modificar este artículo 84 bis, que ustedes fíjense qué defectuoso que es el Código Penal, que la fiscal está viendo si prueba que hubo una picada. Ok, sabemos todo que una picada, artículo 193 bis del Código Penal, es un delito. Pero en este caso puntual, aún probando la fiscal que hubo una picada, no deja de interpretarse que se aplica el 84 bis, segundo párrafo, que es uno de los agravantes de ese artículo correr picada, donde la pena sigue siendo de 3 a 6 años. Entonces ustedes, diputados, sí pueden cambiar el Código Penal y espero que usted también nos acompañe en este impulso que estamos haciendo con Madre del Dolor, con Vivian Perrone, con Estrellas Amarillas de La Pampa, con Silvia González, con tantas ONG que estamos buscando cambiar esto hace 20 años. Espero que usted y su bloque nos pueda acompañar en el Congreso, en su caso, bueno, en diputados. Está hecho el pedido. Doy fe del acompañamiento y nosotros creemos que hay muchas desproporciones en este tipo de delitos y en otros. Creemos que hay que aumentar las penas para que sea más coherente el Código Penal. No solo en las penas, yo creo que también en materia de prevención, al igual que la inseguridad. Es copiar por ahí lo que funciona en otros países. Una persona en otros países que lo detienen, esta persona tenía antecedentes por alcohol, lo quitan automáticamente, queda mínimo 45 días detenido y una multa económica enorme. Acá nada. Uruguay. Claro. Acá, lo que dice país vecino. Perdón, no sé, Uruguay, perdón, lo que dice Queijeiro es tan acertado que España implementó justamente esto, es empenar los delitos de peligro. En España no esperan que el homicida vial termine matando. El Código Penal los atrapa antes. En Argentina todavía seguimos discutiendo el alcohol cero. Estamos tan atrasados en normativa que, bueno, sería un poco copiar de estos países más avanzados que... Está claro lo que decís, Natalio. Vos fíjate, esta persona que lo detuvieron, no, que fue parado en un control de tránsito con alcohol y con infracciones, le podrían haber quitado la licencia. O una persona que queda detenida 45 días, manejás con un poquito más de cuidado. No, está claro. A Rodrigo le quedó algo por decir y bueno, quiero que lo haga ahora. Rodrigo. Sí, les quería contar, hoy estuvimos todos los colegas trabajando mucho en buscar información, mobileros, mobileras, productores, tratando de conseguir testigos, hablar con familiares. Y alguien envió un mensaje a la radio en la que yo trabajo, que es la Radio Boeing, acá en Rosario. Me parece quizás es ciertamente imprudente reproducirlo así como llegó el mensaje, porque habría que chequearlo mejor, pero me pareció preocupante. Ese dato hablaba, una persona que decía conocer a la familia, el padre del joven que manejaba el vehículo anoche, falleció. Y ese mensaje decía que la mamá, a los 18 años, le había regalado el auto con el que ayer chocó. Ese auto que ustedes dijeron en apenas 2 años, o sea, en solamente 2 años de usar el carnet, la Municipalidad de Rosario hoy informó que tenía varias infracciones por exceso de velocidad, que le habían retirado la licencia durante un mes por un control de alcoholemia. Y además, el dato, y efectivamente es así, que fue regalo de cumpleaños de los 18 años de un joven que, si ustedes verifican en su cuenta de Instagram, que estaba abierta, se podía ver cómo tenía muchas publicaciones subidas, como mostrando la velocidad a la que iba el auto. Bueno, es un mensaje también, además de las leyes, lo que ustedes decían para hacer en el Congreso de la Nación, para los padres. Yo soy padre de una hija adolescente. Bueno, qué es lo que exhiben, qué es lo que muestran, cómo... Claro. Ser rápidos y furiosos, bueno, fíjense cómo puede terminar. Está muy bien lo que decís. Rodrigo, muchísimas gracias. Hasta luego. Bien. Quedamos impactados, ¿no? Digo, con el caso. Tristísimo. Sí, total. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, María. Gracias, Pablo. Gracias a todos. Muchas gracias por habernos acercado. Claro que sí. Bueno, ¿ya está todo el equipo listo? Sí, ya veo, impresionante. Aparte, Laura y Marco los hace llegar a todos temprano. No, está temprano. Sí, claro, sí, claro, no son como nosotros que llegamos más sobre el pucho. Más o menos, me dice Luis Gasulla. Ahora lo vamos a charlar. Voy a hacer una pregunta así brutal al aire. Sí. ¿Tenemos que decir algo con respecto a La Nación Más Radio? Sí, claro. No. ¿Sí? No. Bueno, no vamos. ahí vamos. Igual escuchamos música porque nos encanta. Claro que sí.